Bueno, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy es, vamos a repasar las distintas estructuras que hemos visto en la clase pasada, como para repasar un poquito, dado que en la materia de programación todavía no han terminado o están recién culminando estos temas. Y también es como para refrescar y despejar todas las dudas que vayan surgiendo a medida que vamos explicando el tema. No sé cómo habrán andado con los prácticos, el práctico 4 que era todo relacionado con la parte de estructura, aplicando estructura. Bueno, cualquier duda la vamos a ver ahora y me lo comentan en la clase. Ahí les voy a compartir pantalla, como para que vayamos viendo. Ahí les comparto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí le voy a abrir la parte del Visual Code. Perdón, Visual Code, el Visual Studio. Bueno, vamos a repasar un poquito las estructuras. Habíamos visto la I, era if, el for, el while y el switch. ¿Sí? Vamos a verla en el orden de, por decirlo de alguna manera, el más simple. A ver, déjenme que tengo alumnos para entrar. Bueno, vamos con el if. Recuerden cuando tienen varios proyectos de poner como predeterminado el que deseen ustedes. Si no, le va a tomar o se va a ejecutar el que hayan puesto alguna vez como predefinido. Por la duda, para probarlo, vamos a hacer sobre el proyecto, botón derecho, y le damos a establecer como proyecto de inicio. El program.cs es el punto de entrada donde yo voy a programar dentro, recuerden, de las dos llaves, el static while main. ¿Sí? No toquen las llaves y ahí directamente se ponen a programar. Bueno, hay algunos declaración de variables que fuimos probando en función de las dudas que surgían del trabajo práctico. Por eso quedaron ahí como documentación. Bueno, inicializar. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver la estructura if. La estructura if es simple. Acá empieza. Eh, como les comenté, esto simplemente tengo el par de sentencia que yo utilizo para qué. La primera es para dar un mensaje al operador y la segunda es para recepcionar los datos que me escribe el operador en la pantalla, en la consola. ¿Sí? Entonces yo tengo un write line y un read line. ¿Sí? Recuerden que siempre va a ser parejita como para que me quede siempre ordenado el código y una forma de entenderlo, tanto el programador como el que vaya a usar la aplicación. Bueno, acá para hacerlo más rápido, tenemos dos números que ingresamos por pantalla, por la consola. Y acá, ¿qué digo yo? Y declaro una tercera variable que es de tipo opción. O sea, una opción donde voy a decir qué es lo que quiere que haga con esos dos números que acabo de ingresar. Como esta es una suma o una resta, de acuerdo a las operaciones que yo declare que quiero hacer, voy a tener que de alguna manera interceptar esa opción que yo esté dándole al usuario. Entonces digo que si la opción es 1, y acá entra a jugar ya la estructura el if. If opción, recuerden que siempre es doble operador, igual igual. Si fuera distinto, recuerden que tengo que poner el exclamación, eso significa distinto. ¿Sí? Y si no, igual igual. Igual igual a 1, igual a la opción o la condición que debe cumplirse, voy a ejecutar cierto conjunto de sentencia o un bloque de código. ¿Sí? En este caso digo if igual a 1, hago la suma. Else if, digo en caso que no sea esto, pero hay una tercera opción, else, para cubrirme, digamos. Digo, si no es 2, bueno, pasa por algo incorrecto o una opción incorrecta porque yo lo único que estoy aceptando es 1 o 2 para que sumen o resten. ¿Sí? Pero concretamente la parte de la opción de la estructura es el if. Siempre va a ser sí, ustedes a lo mejor en el segundo código sería sí tal cosa, sí no sí, ¿sí? Entonces va concatenando las condiciones que quiero ir controlando. Entonces acá digo, si es 1, paso por la suma, si es 2, la resta, en caso contrario estoy haciendo ingresando una opción incorrecta o que no es válida.
Bueno, acá esto es simplemente a título de información, nomás lo que hagan en el bloque del sí. Esto sería todo el sí. Este sería el no, este caso sería el sí, este sería el no, y dentro de ese no tengo un sí, un if, perdón. Te pregunto si tal cosa, si no. ¿Me cuenta? Siempre por el verdadero, digamos. Si se cumple la condición, pasaría por el sí. Else, en caso que no se cumpla, pasa por otro. Y acá puede ser que yo diga, no hace falta que sea otro else if, puede ser un if solo, sin el else, o pueden ser los dos. Eso va a depender del caso, cómo lo esté programando o cómo tenga que interpretar una validación o hacer una condición. ¿Sí? Bueno, esto lo ejecutamos para probarlo. Vamos a el botón F5. Ahí se ejecutan, recuerden. Ahí el CLR me está informando de lo que va haciendo. Y se corta, dice. Ahí me escuchan. Solo que tengo lejos el micrófono. Ahí me escucha mejor. Bueno, está en ejecución. Espere que el panel este me molesta. Ahí está. Y el texto. Espere que me está ejecutando. Bueno, me quedó la ejecución de lo que habíamos dicho antes de las variables. Introducimos un número, vamos al 5, introducimos el segundo número, perdón. Y acá que vamos a decir sumamos, vamos a decir 1. Entonces el resultado de la suma es 7. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es simplemente validando lo que vaya a ingresar el usuario con la opción. ¿Sí? Un consejo, siempre cuando tengan que preguntar o validar algo, siempre traten de llevarlo a número. ¿Sí? Porque si yo, no es que esté mal, pero sería digamos, menos propenso a errores o poder interceptar fácilmente la condición. Entonces yo en lugar de poner 1, hubiera puesto sumar. ¿Qué pasa si yo le digo ingrese sumar o ingrese la S? Tengo que validar si la S es minúscula, si la S es mayúscula. ¿Sí? Entonces ya tengo que el valor string es más complicado, porque tiene que ser exacto. ¿Me explico? En cambio, si yo digo 1, 2, es absoluto, digamos. No tengo lugar a error. Por eso yo a esto lo decido yo. El mensaje le digo, si querés sumar, ponemos un 1. Si querés restar un 2, o el 3 dividir, o lo que sea. ¿Se dan cuenta? Pero siempre traten de llevarlo a números, para poder ustedes interceptarlo. Yo hubiera puesto string, o dejarlo string, esto ya tendría que ver si la S mayúscula, si minúscula, o ni hablar si hubiera escrito sumar, igual a sumar. ¿Sí? Me escriben sum y no sumar, ya tengo otro problema, no va a pasar por esa opción. Entonces, la más corta y la más fácil del lado del programador es utilizar números, llevarlo siempre a condiciones con números, de tipo int en este caso, para ser más corto. ¿Sí? Bueno, está la estructura if, es la más sencilla, si se cumple la condición o no se cumple la condición. Bien, después habíamos visto la otra para seguir el ejemplo, digamos, la analogía, era el switch. El switch habíamos planteado que sería como un if un poquito más complejo o de mayores opciones. Pero yo les había comentado simplemente que este lo hice para ver que ustedes vean que era como un if. Pero les comenté que siempre la opción de switch o la estructura switch es aconsejable utilizarla cuando yo sé las cotas de lo que voy a preguntar, de las condiciones, ¿sí? Habíamos planteado, por ejemplo, los días de la semana. Yo sé que son 7 días, de lunes, de domingo a lunes, como quieran plantearlo. O los días perdón, los meses del año. ¿Sí? Yo tengo que hacer una evaluación o tengo que ir validando o ir contemplando ciertas lógicas, supónganse por mes. Como les dije, o quiero saber el sueldo de una persona durante todo el año. Entonces voy a decir, en enero tanto, en febrero tanto, ese empleado o lo que fuere, ¿se dan cuenta? Entonces voy a decir, case enero, case 1, mejor dicho, como les dije, traten de llevarlo a número, case 1, case 2, case 3 y así hasta 12. ¿Sí? Es la opción, la mejor de las estructuras para contemplar esos casos, cuando yo sé las cotas de lo que voy a preguntar están limitadas, o sea, se tiene un mínimo y un máximo, o sea, de 1 y 12, más de eso no va a haber, no va a aparecer el mes 13. Entonces, en esos casos yo
la mejor opción de estructura sería el switch. ¿Cómo funcionaba el switch? Bueno, acá tenemos lo mismo que el caso anterior. Tenemos planteado el ingreso de dos variables, más una tercera variable que es opción, donde voy a estar alojando lo que me decide el usuario. Entonces digo switch, opción. Bueno, me faltó también decirle que todas las estructuras siempre es el nombre, el paréntesis y dentro va la condición. Esto se va a cumplir si es verdadero. O sea, switch, opción, le digo acá switch. ¿Qué digo entonces? Yo, acá supongamos que fuera el mes. Entonces yo diría, en caso que el mes sea 1, enero, hago tal cosa. En caso que sea 2, tal cosa, febrero 4, 5, 6, y así con todos los meses. ¿Sí? O todo lo que yo quiera contemplar. Lo que tiene el switch es que en cada case o en cada caso, ¿sí? Yo tengo que ponerle un break, o sea, un punto, una ruptura. ¿Qué quiere decir ese break? Significa que si la opción pasó por ese case, que no va a seguir controlando el resto de los cases. ¿Sí? Esa es una de las cualidades que tiene el switch. Se cumplió que es la opción 1, listo, break, se rompe y sigue la siguiente línea. O sea, pasaría acá abajo. No va a preguntar si es alguno de los restantes cases. ¿Ok? ¿Se cuenta? O sea, pregunto si se cumplió este, listo, sale por ese. Y otra cosa importante es que el case es valor concreto. ¿Sí? Yo digo opción. Llévenlo a mes. Mes, switch mes, evalúo mes. Si mes es 1, hago esto. Si es febrero, hago esto. Si es marzo, abril, ¿sí? Pero en valor concreto. ¿Por qué yo pongo opción? Porque opción es un int. ¿Sí? Entonces pregunto por número. Si ahora esto fuera estaría preguntando por el nombre del mes, póngase en string, entonces diría case enero, ¿sí? Acá diría así case, se lo pongo para que lo puedan visualizar, enero, ¿se dan cuenta? Haría tal cosa. Febrero, bueno, ¿sí? Pero ya valores concretos de los valores posibles de esa opción. Recuerden eso. Y dos puntitos después del case y el valor concreto de esa opción. Bueno, acá como les comenté, este está a propósito como para que vean que era un if y que yo puedo hacerlo igual que al if que hice anterior, nada más que con el switch. Pero recuerden eso, que siempre es óptimo o sería la mejor utilización del if, del switch, es cuando yo sé que esa condición va a tener valores acotados. Estoy leyendo ahí los chats que dice ¿para qué es la barra N? La barra N es un código de escape, no sé si lo están viendo acá. Esto que me pregunta un alumno ahí es un código de escape que me indica que es una nueva línea. ¿Sí? En la consola, como en la consola, entonces yo voy a tener que, cuando detecte, haga este console write line, detecte este barra N, me va a hacer una línea de lo que estaba escrito anteriormente con el resto. Me hace un renglón, digamos, un renglón en blanco. Antes de empezar a escribir lo que está en la consola, hace un espaciado. ¿Sí? Es como un renglón abajo. Hace un enter. Pasa al siguiente renglón. Obviamente esto va a ser antes. Si yo lo pusiera esto acá abajo, va a ser después de que escriba esto. ¿Sí? Depende si yo lo pongo acá adelante, me va a hacer un enter y me escribe esto. ¿Okay? Si yo le pusiera este barra N acá atrás, escribiría esto y después hace el espacio. Perfecto. ¿Está? Bien. Claro, es para que quede prolijo, exactamente. Esto lo van manejando ustedes. O si quieren ponerle, hacen un write line en blanco. Pero esto es, digamos, como para ahorrarse código ustedes, escriben un barra N y el texto. Lo van a manejar ustedes si lo quieren poner antes o después. O puede ser barra N de nuevo y le va a hacer dos altas líneas. Pero no es obligatorio. Siempre lo puse yo para, como dijeron ahí, como para que vaya quedando más prolijo el código. Ya que estoy trabajando en consola, muchos recursos no tengo. Exactamente. Exactamente, es el AL 92. Perfecto. Bueno, eh, sigamos con la otra. Bueno, si quieren la ejecutamos. Vamos a ejecutarla por con F5 para probar. Ah, no lo cambié. Recuerden esto también. Vamos a establecer como proyecto de inicio. Y no va a salir la anterior que era el if. ¿Cómo se usa el short? El short es un tipo de datos. Ya lo vamos a ver
si quieren ver cuando veamos algo de tipo de datos del práctico. Para no salirme del tema, el short este que preguntan en el chat es un tipo de dato, ¿sí? Si ustedes escriben short, arco y se paran arriba de cualquier tipo de dato, le dice de que a qué tipo pertenece, ¿sí? O sea, escriben short, ¿sí? Ve algo, y ahí fíjense que le dice de qué tipo es de System 32, ¿sí? Serían 2 bytes, ¿ok? Pero no sé a qué se refiere la pregunta. Después lo vamos a ver cuando terminemos esta parte de escritura, lo vemos al caso. Bueno, esto está funcionando. Vamos a darle F5 para probarlo, ya que lo pusimos predeterminado. Bueno, introducimos un número, el 5, y vamos a introducir el número. Vamos a hacer una resta ahora. Entonces el resultado de la resta es 4. ¿Sí? Está funcionando perfectamente. Más allá que la lógica es media básica, pero está pasando bien por el switch. Bien, vamos a otra. Vamos a cerrar esta. Creo que después venía el for. El for. Vamos a establecerla como inicio. Acá. Hay que tener los chats. Parse. Están preguntando qué significa parse. El parse, bueno, lo vemos acá. El parse es simplemente una conversión. ¿Por qué? ¿Por qué lo utilizo en realidad? Cuando ustedes introducen texto, el console readline por defecto es un string. Fíjense que si yo me paro arriba del readline me dice que devolvería o aceptaría string. Con lo cual, si yo lo tiro a otra o lo almaceno en otra variable que es de tipo string, no va a haber problema. Son iguales, compatibles, digamos. Entonces digo un string igual a otro string, no habría problema. El problema se da cuando yo quiero ingresar un número a asignárselo a otro número. En este caso, si yo digo int, que el número 1 es de tipo int y console de tipo string. ¿Sí? Entonces, por más que yo escriba un número, sigue siendo un string, porque me lo toma como string el readline, el console readline. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Me valgo del un método de conversión que tiene el tipo de dato. ¿Qué es el tipo de dato? El int. Todo el int, short, bool, string son tipos de datos de C#, ¿sí? Que están en la plataforma, obviamente. Entonces yo digo, de este lado tengo, del otro lado tengo un int y de este lado también tengo que tener un int. Entonces, pero esto es el console readline me devuelve un string, no es compatible. Entonces puedo hacer derecho. Entonces tengo que hacer conversión, convertirlo. Como yo le dije, también existe el convert.twin32, que no lo van a ver enseguida. Entonces le digo que les hago que hagan esta analogía. Si de este lado tengo int, del lado izquierdo tengo int, y le tengo que mover otro tipo que sea int. Entonces digo int.parse. Convertime esto. ¿Qué cosa te voy a convertir a int? Lo que escriba en la consola, el console readline. ¿Me siguen? Entonces, si yo escribo el número 1 igual a console readline, que es lo más que es lo directo que yo tendría que hacer, para que vean error, yo estoy queriendo asignar esto a esto que es un int, entonces no es compatible. Entonces para eso utilizo esta partecita de arriba. Un int.parse. Si del lado izquierdo tengo int, del lado derecho también tengo int. Y ahí me salvo el error o hago la conversión para que pueda hacer, esa asignación. ¿Bien? ¿Se entendió? O sea, y ustedes siempre, obviamente, el tipo el parse va a tener que tener adelante el tipo de dato. Si yo acá uso un float, va a ser float.parse. ¿Sí? Acá si esto hubiera sido float, sería float número 1. Y acá entonces tengo que decirle float.parse. Para que sean iguales la izquierda con la derecha. O sea, el asignado con la asignación. ¿Por qué era default? ¿Default a dónde? Estoy leyendo los chats, ¿sabe qué me pone? Funciona. ¿Cómo funciona ese proyecto? ¿Cómo es el else pero en Switch?
El else en switch no es que existe. Vos vas a evaluar, es como un if, pero vas a evaluar cada condición, ¿sí? Una por una. ¿Sí? Si no les quedó claro del switch. Volvemos al switch. Ya veo que pregunta. Yo digo, evalúa esta condición, ¿sí? Digo, acá en este caso estoy entrando un número. El else sería en caso que no se cumpla, cada else. Caso que sea 1, caso 2, caso 3, caso 4, 4, 5. Caso 5. ¿Sí? Por eso lo repito. Si yo tengo que preguntar si se cumple, si es blanco, negro o de cualquier color, no me va a convenir el switch, porque tengo n condiciones. Yo lo debería utilizar al switch cuando sé y quiero preguntar por cada una de esas condiciones, de esas que puede optar, ¿sí? Que puede optar lo que estoy preguntando. Siempre llévense el tema del mes, ¿sí? Entonces el mes yo sé que son 12. No va a haber mes 14, mes 15. Si yo le diría preguntar por los sueldos, según el sueldo de cada empleado, no podría usar un switch, porque los sueldos son o sea, millones de opciones tengo. No me convendría preguntar. Me convendría preguntar directamente con un if. If tal sueldo, if tal otro sueldo. ¿Sí? Más concreto. Entonces, esto yo lo utilizo cuando sé que tiene valores acotados. Tiene un principio y un fin. ¿Sí? Una cota inferior y una cota superior. Los meses son del 1 y el 12. ¿Ok? No va a haber mes 14. No. Entonces ahí, y quiero evaluar qué pasaría en cada uno. Como le dije yo, un empleado quiero saber cuánto obtuvo o quiero plantear alguna lógica, algún cuestionamiento por cada mes. ¿Mm? No entendí bien cómo fue. El programa, el programa, el for. Ya lo vemos al for ahora. Vamos por partes. Terminamos este. Bueno, entonces quedó el switch. Vimos el if, el switch. Este lo cerramos y ahora vemos ¿qué era este? El for. El for, está bien. Ahora lo vemos. No lo habíamos explicado todavía. De nuevo. Bien, el for, yo les había dado. A ver, espérenme que retiro este panel del Zoom que me molesta para mirar arriba. El for le había dado una opción yo de poder ir recorriéndolo, o sea, cada ciclo, cada iteración, utilizando el Visual Studio. ¿Cómo hacía eso? Yo tenía acá el programa, tenía dos opciones. O me iba al costadito con los números, hacía un clic, ¿sí? Me lo pinta de rojo y me dice que va a ser un punto de interrupción. Puedo poner la cantidad de puntos de interrupción que yo desee, ¿sí? Pero lo ideal sería que lo ponga donde me interesa controlar. ¿Por qué? Porque cuando encuentre un punto de interrupción, se va a detener el programa ahí. Y voy a tener que ir paso a paso. A lo mejor a mí no me interesa una cierta parte del programa controlarlo, o sé que funciona perfecto, entonces no lo voy a controlar, porque tengo que ir pasándole uno por uno o ir paso a paso para que siga avanzando a la siguiente línea. Porque recuerde, después de cuando usted lo marca, empiezan a ir paso a paso, o sea, ve esta línea y la ejecuta. Esta línea y la ejecuta. O sea, ahí se detiene. Ejecuta esta línea y se detiene. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes vayan viendo el comportamiento que se va dando de las variables. Bueno, entonces una vez que tienen ahí, vamos a ver el for paso a paso, cómo lo utilizaría. Entonces yo le digo, le dan ejecutar, normal, ya lo tengo pintado. Bueno, esta era una opción, le dije hacer clic, o la otra es yo me paro al costado de la sentencia de lo que quiero controlar, le doy el botón derecho, acá apreté el botón derecho. Y le digo puntos de interrupción, insertar punto de interrupción. Pero la más rápida es, le hacen clic ahí. Fíjense que si hago clic en un vacío, no me toma. Hago clic en la 32, que es vacío, no me toma. ¿Sí? Siempre me busca parar en una sentencia. Y espero que tengo alumnos. Ante todos. Bueno, entonces una vez que tengo decidido dónde voy a hacer la detención del programa, le damos a ejecutar. Y ahí va a empezar a ejecutar. Otra cosa que tienen que ver cuando ejecutan es van a depurar ventanas y buscan, si está en inglés es locals, va a decir acá nomás, y si no en castellano, variables locales. ¿Qué es eso? Las variables que utilizan ustedes dentro de su programa. Entonces, de esa manera ustedes van a saber
o van a conocer qué valores van a ir tomando sus variables a medida que van recorriendo el programa. ¿Sí? Entonces ya sé que i vale 1, después valdrá 2, 3, y así sucesivamente, y con cualquiera de las variables que intervengan en el código mío, ¿sí? En el bloque de código que esté controlando, o donde siga la línea del programa. Bueno, era una opción, como les dije, yo acá se lo usaba acá arriba, no sé si ven que dice paso a paso por procedimiento. Y al lado, fíjense que dice F10, con lo cual quiere decir, yo utilizo eso, o por ahí, yo lo utilizo ahora para que ustedes vean cuándo aprieto pasar a la siguiente línea. Si no, lo puedo hacer directamente con el F10, es igual. ¿Sí? Fíjense, ahí yo hago F10 y paso a la siguiente línea. Y vengo acá, es lo mismo, ¿sí? Entonces voy viendo. Y acá abajo, fíjense los valores que van tomando. Y de entrada ya vale 1, ¿sí? Porque le dije, el valor inicial es 1. Voy a, ahí pasó, entonces acá voy a entrar al primer ciclo. Bueno, rápidamente le comento el for para que entienda cómo funciona. El for es otra estructura que tiene, digamos, serían como 3 líneas en una, ¿sí? Si ustedes ven, están separadas por punto y coma, con lo cual quiere decir que son 3 líneas de ejecución. Cada una hace sus cosas. Este sería el punto de inicialización de la variable, este sería la condición, y este sería el incremento o el contador de la variable para que vaya variando. Si esto no existiera, nunca avanzaría. ¿Por qué? Porque siempre i tendría el mismo valor y entraría a un ciclo, a un bucle infinito y hasta que se me agote la pila, digamos. ¿Sí? Entonces, ese incremento es válido para que me vaya incrementando, como dice la palabra, la variable para que pueda romper ese ciclo o salir del ciclo. Entonces, arranco de 1. ¿Qué pregunto acá? Que mientras i sea menor o igual a 3, ¿qué hace? Va a entrar al ciclo, o sea, va a repetir el ciclo, va a pasar por acá, bla, 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 listo. I igual a 2, y es menor que igual a 3, sí. Y pasó el ciclo, y incrementó en 1. Pasa la tercera vez ya. I es menor o igual a 3, sí. Pasa de nuevo. Y se incrementó, vale 4. Y es menor o igual a 4, perdón, y menor o igual a 3, no, porque ya va a dar 4. Entonces sale del ciclo. ¿Sí? Entonces, la condición para que se ejecute el ciclo o entre por el bloque de esta estructura es que se cumpla la condición. Sería como el mientras tanto esto se cumpla, entro al ciclo, entro al bloque de código todo esto. Una vez que se cumplió o ya no se cumple más la condición, se rompe o es mayor en este caso, salgo de acá y ¿dónde voy a ir? A la siguiente instrucción. Así funciona. Bueno, sigámoslo paso a paso. Una vez acá estoy, fíjense, vayan viendo las variables, yo le doy acá. Acá me va a seguir la línea, obviamente yo tengo que ir interactuando con el programa. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a pedir datos, en este caso, fíjense, si me abre la consola, entonces le introduzco un dato. Le digo 6, enter, vuelvo de nuevo. ¿Sí? Entonces acá sigo con el paso a paso, pregunta si el número que acabo de ingresar es menor a 5, fíjense, me paro arriba también, tengo otra opción, es 6. ¿Es menor a 5? No. Entonces pasa por el otro else. Esta es lo que sea, ¿no? La condición que sea, acá creo que era del práctico. Y yo sigo, acá les sumo, bueno, este me parece que es el práctico o cualquier lógica que haya, no me interesa, simplemente es que se cumpla el bloque del for. Fíjense, ahí yo sigo de nuevo, ahí pregunto cuánto vale i ahora. Fíjense acá abajo, está en rojo. I vale 2, o sea, se incrementó. Con lo cual quiere decir que ya hubo un ciclo, ya voy por el segundo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Controlar si se me cumple la condición. 2 es menor o igual a 3, sí, entonces tengo que entrar de nuevo al ciclo. ¿Sí? Entro de nuevo, igual me va a pedir otro número, y vamos a ingresar a 4 para que se cumpla lo otro. Fíjense que me titila el programa para que siga depurándolo o ir paso a paso. ¿Es menor o igual a 5? Sí. Acá abajo, fíjense la variable, ingresé el 4, ahora me va dando la suma, acá estoy en 2, ¿sí? Me da muchas herramientas para poder controlar lo que voy haciendo. Acá hice la suma, fíjense acá abajo me hizo la suma y me actualiza, me da a decir que son 23 ahora. Entonces venimos acá, ahí me incrementan 1, o sea que i vale 3, sigo, entro
¿Es menor o igual a 3? Sí, es igual. Entonces tengo que ingresar al ciclo. Acá me va a pedir otro numerito. Vamos a ingresar el 2. Entonces vengo hacia acá. Seguimos de nuevo. El menor, sí. Lo multiplico por 3. El número que acabo de ingresar, 3 por 6, 18. Y ahí lo sumo. Fíjense. El número 6. No, 6 es porque lo multipliqué por 3. Ingresé el 2, 2 por 3. No, dije mal acá la operación. Ingresé el 2, 2 por 3, 6. Y está el valor acá abajo. Entonces el número 1 vale 6. ¿Ok? Ahí lo sumé. Ahora me da 29 la suma. Y estoy en 3. Ahora, ¿qué me va a hacer? Me va a incrementar después que hice el ciclo. Y vale 4. Fíjense. Entonces voy de nuevo. Y ahí salió. ¿Por qué? ¿Por qué salió? Porque ya y valía 4. 4 es menor o igual que 3. No, entonces ya no tengo que entrar más al ciclo del for. ¿Se entendió? Con esto lo van a poder recorrer, ir probándolo paso a paso para ver cómo funciona. Pesos, pero estoy leyendo, chicos, no me queda claro. Está el 0, el right line. Ah, bueno, ahí le explico por paso. Vamos a lo más simple. Las ventanas el depurar tienen que ir cuando, un detalle importante es cuando está en ejecución, ¿sí? El que me pregunta de las ventanas. Cuando está en ejecución van a depurar ventanas y variables locales, que sería esta ventanita que le abre acá abajo, ¿ven? Ese le va a ir dando los resultados de las variables, que van tomando las variables a medida que lo van ejecutando, lo van haciendo paso a paso. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, yo termino, ahí terminó, me dio la suma total, 29, perfecto. Ahí teóricamente terminó. ¿Sí? Le doy un enter, terminó. ¿Qué pasa? Si yo voy a depurar ventanas, no me aparece más variables locales. ¿Sí? Por eso les digo que después que marcaron el punto de interrupción y le dan a ejecutar, ahí recién van a depurar ventanas y ahí le va a aparecer. ¿Sí? Fíjense, yo lo voy a iniciar para que me entiendan. Ahí, fíjense que se me amplía la cantidad de cosas que se me habilitan cuando está en ejecución. Entonces yo digo, ventanas, variables locales, y ahí se me habilitaba. Si no, no lo van a encontrar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, ¿qué preguntan respecto a... Uy, espere que me fui a cualquier lado. Y quería ver el chat. El chat, acá. Diferencia con el peso. Bueno, el peso con las llaves 0 no hay ninguna diferencia. Simplemente es, como les comenté en una clase anterior, creo, todo esto que está aquí es porque estaban en versiones anteriores de programas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes, para que les quede claro, si ustedes están utilizando la versión 2019, deberían hacer este cambio. En lugar de poner el 0, ¿qué van a hacer? Fíjense qué sencillo que es. Poner suma. ¿Sí? Sacaría este suma de acá. ¿Y qué le hago? Lo que conocen ustedes. Le hago la interpolación. La interpolación. ¿Se dan cuenta? Entonces digo, la suma es suma. Interpolación. ¿Por qué estaba este 0, esto que está acá? Es porque en las versiones anteriores, me parece que después anteriores al 2017, yo tenía que declarar, hacer como una interpolación entre un número o entre lo que esté entre comillas por el valor de la variable. ¿Sí? Ahora, utilizando el Visual 2019 es más fácil, simplemente pongo un signo peso y hago la cadena como quiero yo. Y en lugar de poner el 0 ese, que lo ven ustedes, olvídense, pongan en la variable, como estaban acostumbrados. El fin es lo mismo, o sea, me va a funcionar igual, porque es compatible para atrás si yo utilizo esto. Si no fuera compatible, esto no me andaría. ¿Sí? Entonces vamos a grabarlo esto, fíjense que yo le cambié acá suma. Para el CLR es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Me refiero que la funcionalidad es la misma. Me va a mostrar el valor de la variable. Pero no se asusten.
¿Sí? Vamos a poner 5, vamos a poner 6, qué sé yo. ¿Está? Ahí está, funciona perfectamente. O sea, yo hice el cambio de la interpolación. Pero no se preocupen, me quedó eso, bueno, y también me sirve para que sepan en caso que lo vean. Así que no se asusten por el tema de... se deja, sí, la barra este es por el... Esto es ese string, que me preguntan por la barrita que está al lado. Es el string que me hace el salto de línea. Fíjense que si yo eh, lo ejecuto, no, para que lo vean. Fíjense, este salto de línea que está acá, ¿lo ven? Eso, ese salto que está debajo del 2, es esto, esta barra línea. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer, la vamos a sacar. Ahí se terminó. Ahí la vamos a sacar un ratito. Vamos a grabar y le damos F5. Bueno, cualquier número, no interesa ahora. ¿Ven? Que ahora me tiro el total directamente apenas la invoque el console reline. ¿Se dan cuenta? Esa es la función de la barra, el barra L, que ponen así. Le hace un salto de línea y ejecuta o muestra el mensaje. ¿Perfecto? Bueno. A ver, chat. El signo peso. El signo peso es el que me hace la interpolación. ¿Sí? Si yo saco este signo peso, fíjense, me va a dejar de tener sentido esto. Me va a mostrar acá, esto va a ser como un string, va a ser como una parte de la cadena que estoy armando. Me va a decir, la total es, y esto me lo va a poner como así. No va a pasar a ser variable, va a pasar a ser un string de la misma cadena. ¿Okay? Entonces, fíjense que si yo, ahí está color marrón, si yo acá le pongo el signo peso directamente, pasa a tener otro sentido, valor semántico, ¿sí? Claro, pasa variable. Perfecto. Exactamente. Sí, perfecto. Bueno, recuerden entonces, cuando vean ese signo, el 1, 0, 1, 2, 3, en lugar de la variable, es porque hace una interpolación distinta en las versiones anteriores. Es compatible, obviamente, para adelante con este caso, con el Visual Studio 2019. El programa este recién que hice, no, bueno, este era este que estamos probando, es aparte de la estructura if, quise agregarle otra estructura, con lo cual quiere decir que si yo utilizo una estructura, no quiere decir que no puede haber otra estructura dentro de ese ciclo.